Qué bueno es estar en casa. Mi esposo está en el campus de Orange Park hoy predicando, así que les manda sus saludos, recíbalos en el nombre de Jesús. Y hoy vamos a continuar. Tenemos una serie que la hemos extendido por 2 meses. Generalmente nuestras series duran 4 semanas, pero esta serie que está basada en el Sermón del Monte, la hemos extendido por todo el verano, así que pueden creer que ya termina el verano, que ya empieza la escuela. ¿Dónde se fue el verano? ¿Cómo pasa tan rápido el tiempo? Pero qué bueno que podemos compartir la palabra y Iglesia Ciudad está firme aquí sirviendo al Señor cada domingo. ¿Qué les parece si oramos y pedimos al Espíritu Santo que hable a nuestros corazones y nos preparamos para la palabra del Señor? Padre, te doy gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho este fin de semana con los jóvenes, Señor. Señor, gracias porque un encuentro contigo, Señor, nos transforma. Gracias porque tu presencia nos cambia, Señor. Y Señor, gracias porque ellos están experimentando desde jóvenes el conocerte, Señor. Señor, te pido que en este momento podamos recibir tu palabra, Señor. Queremos abrir nuestro corazón, prepararnos, Señor, preparar nuestro corazón y nuestra mente para ser ministrados por ti a través de la palabra. Señor, tu palabra es poderosa. Tu palabra transforma nuestras vidas, Señor. Tu palabra no nos deja de la misma manera, Señor. Por eso hoy queremos estar atentos y también, Señor, permitir al Espíritu Santo que hable en nuestros corazones. Úsame, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hemos, como les decía, hablado sobre el Sermón del Monte, que es tan rico que podríamos estar literalmente todo el año profundizando en esa enseñanza que Jesús nos ha dejado por escrito. Y hemos hablado de cómo podemos vivir bajo el gobierno de Dios. Ustedes saben que aunque vivimos en este mundo, dice la palabra del Señor que no somos de este mundo, pero que estamos siendo gobernados por el Señor. El reino del Señor muchas veces, casi siempre, ¿no?, va en contra de todo lo que se nos ha enseñado, de distintas narrativas que hemos adquirido durante nuestra vida, porque el Señor viene a transformar nuestra mente y nuestra manera de vivir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Y hemos hablado de vivir sin avaricia, de vivir sin juzgar a otros, viviendo sin mentiras, sin venganza. La semana pasada hablamos de viviendo sin vanagloria, así que fue una palabra un poco quizá dura, pero aquellos que no pudieron estar, los animo a que puedan ir a nuestra página de YouTube y poder escuchar todos los mensajes. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo vivir sin preocupaciones. Diga conmigo, sin preocupaciones. Yo no sé cuántos preocupados anónimos hay aquí, porque yo soy del club que me estoy recuperando todavía. Ustedes saben que hay alcohólicos anónimos, personas así en recuperación. Bueno, yo soy de esas que todavía estoy en recuperación, porque estoy todavía trabajando con Jesús en mi corazón acerca de la preocupación. ¿Cuántos preocupados anónimos? Di tu nombre. No. Creo que muchos somos parte de ese club todavía. Y hoy vamos a compartir cómo Jesús nos enseña a poder vivir sin preocupaciones, que parece como que es un imposible para aquellos que nos preocupamos mucho. Y quizá tú eres como yo, quizá algunas mamás o algunos padres que nos preocupamos desmedidamente. Yo me acuerdo cuando yo tengo 3 hijas y cuando traje mi primera hija, Melody, a casa, era chiquitita así, pueden creerlo, ahora es una mujer. Era tan chiquitita que yo me preocupaba tanto de que qué voy a hacer ahora con este bebé. Les ha pasado a los padres primerizos, ¿no?, que no saben ni cómo ponerlo en el car seat. Primero eso ya es una preocupación, que vaya en el carro despacito. Y somos tan preocupados, especialmente con el primer niño, ¿no? ¿Qué le va a pasar? Que no se caiga, que no se enferme. Y a veces vivimos preocupados. Y las preocupaciones van en aumento. Yo me acuerdo que hace un año atrás mi preocupación era cómo yo voy a enviar a mi hija a la universidad. ¿Y cuántos padres nos preocupamos por eso? Bueno, claro, ustedes no, porque seguramente han ahorrado toda la vida y tienen una cuenta de banco llena de dinero para enviar a sus hijos a la universidad. ¿Es así? No, me dicen que no. Ok. Entonces nos preocupamos porque parece un imposible. Decimos, Señor, yo quiero darle lo mejor a mis hijos. Pero Señor, veo esta realidad. Y me acuerdo que antes de que ella empiece la universidad, sinceramente eso me preocupaba muchísimo. A tal punto que no digo que entré en un estrés, pero Señor, empecé a orar y digo, Señor, ¿cómo vas a hacerlo?
Y puedo decirles que desde el comienzo de ella en la universidad, Dios ha sido tan bueno que ella hoy está cursando su universidad en su segundo año, becada completamente al 100%. Y yo dije, Señor, ¿para qué me preocupé tanto? Porque Dios se encarga de las situaciones. Y es más, ella hoy está recibiendo dinero de becas que le sobra dinero. Es más, yo le pido prestado, no, mentira, pero bueno. Pero viviendo sin preocupaciones. Yo me di cuenta que las preocupaciones, al menos en mi vida, eran un miedo disfrazado. Un miedo disfrazado. Cuando nos preocupamos, lo que estamos expresando es que tenemos miedo o que simplemente no confiamos en el Señor. Y alguien dijo que el exceso de preocupación por el futuro nos lleva a la ansiedad. Y ustedes han escuchado que mucha gente ha caído en ansiedad. Hay psicólogos que no dan abasto porque están atendiendo a gente que está con ansiedad. El exceso de preocupación aún por mi pasado, a veces estamos arraigados a cosas del pasado, eso nos trae depresión. Y alguien dijo que el exceso de preocupación en el presente, en el hoy, lo que trae es estrés a nuestras vidas. Y qué bueno que Jesús nos va a enseñar a través de lo que vamos a compartir hoy, cómo podemos vivir una vida sin preocupación. Yo no sé cuántos de ustedes consumen constantemente noticias, pero las noticias lo que hacen en nuestra vida es traer ese temor. Yo creo que hay una estrategia a veces de los medios de comunicación de infundir temor en las personas. Y no estoy hablando de que no estemos informados, tenemos que ser personas informadas, pero cuando estamos consumiendo constantemente las noticias, yo no sé si te ha pasado, pero cuando uno consume eso todo el tiempo, lo único que te trae es temor, es preocupación, es inseguridad de lo que va a venir hacia futuro. Entonces, ahí creo que necesitamos reconocer qué es lo que estamos consumiendo y realmente a veces estar informados simplemente lo que hace es paralizar nuestra vida y mantenernos en esa ansiedad. Pero quiero que me acompañen a leer en Mateo 6. Hoy vamos a conversar los próximos minutos en Mateo 6, versículo 25 en adelante, porque Jesús sabía que nosotros vivimos este tipo de ansiedad o este tipo de preocupación. Y a través de esta enseñanza Jesús nos va a enseñar, nos va a decir cómo podemos vivir sin preocupaciones. Y dice así la palabra del Señor: por eso les digo, no se preocupen. Dile que está al lado tuyo, no te preocupes. Dice, no se preocupen por su vida. ¿Qué comerán o qué beberán? Es como cuando tus hijos te dicen, ¿qué comemos? Y ya nos preocupamos. Y en el verano a cada rato te dicen, ¿qué comemos? Estamos orando para que ya puedan ir a la escuela porque es un presupuesto alimentar a nuestros hijos durante el verano. ¿Cuántas mamás dicen, ay, Dios mío? ¿Qué comeremos? ¿Qué nos vestiremos? Y si tienes hijos adolescentes, ahí es otra preocupación. Y dice la palabra del Señor, no tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Y quiero hacer una aclaración porque a veces pensamos que la preocupación tiene que estar en nuestra vida, si no, no estamos siendo responsables. ¿Te ha pasado alguna vez? La preocupación no es lo mismo que precaución. Creo que como seres humanos el Señor no nos está diciendo que no seamos precavidos o que hagamos las cosas sin sentido. Está diciendo que seamos precavidos, por ejemplo, con las cosas que suceden. Y por eso da el ejemplo de las aves. No sé si has visto alguna vez, pero las aves no permanecen en su nido esperando que venga el alimento hacia ellas. No son no son seres vivos que no son proactivos, sino que las aves son las que más trabajan. ¿Has visto cómo un ave construye su nido? ¿Lo has visto? Ramita por ramita. O sea, si tenemos que ver el ejemplo de un ser vivo que trabaja muchísimo, son las aves.
Jesús está dando este ejemplo justamente porque no está diciendo que no seamos precavidos, que no hagamos nuestra parte. Lo que Jesús está diciendo es que no nos preocupemos. Y aquí es entonces la diferencia. Y quiero dar una definición de preocupación. Preocupación es el temor desmedido que surge después de haber planeado, preparado y actuado correctamente. Y otra vez, volviendo al ejemplo de las aves. Las aves son las que van a buscar el alimento, las que trabajan por su nido, pero el Señor se ocupa de ellas. Y a veces nosotros trabajamos, hacemos y seguimos preocupados, porque lo que pensamos es que todo depende de nosotros. A veces nos creemos Dios. A veces nos creemos que todo va a depender de nosotros. Y claro, sabemos que nuestros recursos y nuestras capacidades son limitadas. Si tú eres un ser humano como yo, sabemos que las capacidades y los recursos van a ser limitados. Pero el Señor nos enseña a confiar en Él, a no tener este temor desmedido. Cuando tú has hecho todo lo que tienes que hacer, el Señor nos está diciendo, tranquilo, yo tengo cuidado de ti. Y a veces nosotros, aunque hemos hecho, aunque hemos trabajado, seguimos preocupados, seguimos con esa mente ansiosa porque no sabemos descansar en el Señor. Y Jesús lo que está diciendo, y este es mi primer punto, es que Dios siempre va a cuidar de nosotros. Si tú te pones a pensar todas las veces que has tenido preocupación y ansiedad en el pasado, y te pones a pensar cómo Dios se encargó de esa situación, tenemos que aprender de esas experiencias, a seguir confiando en el Señor. Porque a veces, ¿qué añade la preocupación? ¿Qué añade que nosotros estemos preocupados por situaciones que no podemos manejar, que no podemos controlar? Lo único que hace es que nos perdamos el momento de disfrutar muchas veces con nuestra familia, de disfrutar las bendiciones que tenemos simplemente porque estamos preocupados por el futuro. Yo me he perdido a veces cosas con mi familia o he tenido estrés innecesario porque estoy pensando en el mañana, en el futuro. Y el Señor no es que nos está diciendo que no planeemos, que no pensemos, que no pensemos en el futuro. Sí, eso es cierto, el Señor quiere que lo hagamos. La palabra del Señor nos está diciendo es que podamos confiar en el Señor diariamente, porque Él cuida de nosotros. Y la idea de que preocuparte nos brinda ese control es una narrativa que se nos ha enseñado erróneamente, pero la narrativa de Jesús nos está diciendo que cuando tú has hecho todo lo posible, descansa en mí. Descansa en mí, el Señor cuida de nosotros. Por eso Jesús dijo, por eso les digo, no se preocupen por su vida. Y me encanta porque el Señor habla de que no se preocupen lo que van a comer, no se preocupen lo que van a vestir, no se preocupen por su cuerpo. Y lo que está mencionando Jesús aquí a través de estas cosas son necesidades básicas por las que nos preocupamos. ¿Cuántos hombres se preocupan por el futuro de su familia? ¿Cuántos hombres están preocupados en proveer a la familia? Y eso está muy bien. Y agradecemos a esos hombres que son responsables. Y creo que como esposas a veces no lo decimos. Mujeres tenemos que decir gracias, esposo, por el trabajo duro que haces. Pero a veces hacemos ese trabajo duro y seguimos preocupados. Y seguimos ansiosos. Y tenemos que entender que el Señor nos dice, fíjense las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Y Jesús nos dice, ¿no valen ustedes mucho más que ellas? ¿No vales tú mucho más que un ave? Tú eres un hijo del Señor, tú eres una hija del Señor. Y a veces estamos nosotros preocupados porque pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, se ha olvidado de nuestras necesidades y Dios conoce nuestras necesidades. Y cuando nosotros estamos ansiosos y preocupados, lo único que estamos comunicando y lo único que estamos diciendo es que no estamos confiando en el Señor. Por eso creo que esta palabra nos confronta a decir, Señor, perdón. Perdón porque hemos estado ansiosos, porque claro, hemos puesto nuestros ojos en nuestras capacidades, en nuestros recursos, pero Dios es un Dios de recursos ilimitados. Dios es un Dios amoroso, un Dios que tiene en cuenta cada necesidad. Y si seguimos leyendo, vemos que estas preocupaciones eran lo que la gente tenía en ese momento. El Sermón del Monte no está dado a un grupo de ricos, a un grupo que ya tenía todo resuelto en su vida. El Sermón del Monte está dado en un grupo de personas
que habían sido quizás despreciadas, un grupo de personas que vivían en pobreza, un grupo de personas que no tenían recursos. Y Jesús lo que les está enseñando es a confiar en nuestro Padre Celestial, a saber que caminamos en este mundo, a saber que tenemos desafíos, a saber que hay realidades que vamos a tener que enfrentar, pero que Dios es quien nos cuida y es Dios quien nos provee. La palabra del Señor dice que Dios nos va a proveer diariamente. Y esto es algo que el Señor hace énfasis en este sermón del monte. Porque no te está hablando, yo te voy a proveer para el resto del mes. El Señor no está diciendo, yo te voy a proveer para mañana. El Señor te está diciendo que Dios nos provee el pan diario, porque cada día tiene su propio, ¿qué? Afán. Así que mañana va a ser lo mismo, Dios te va a proveer para mañana. Y un día más va a ser lo mismo, Dios te va a proveer para ese día. ¿Y saben qué? Lo que está hablando el Señor es algo que los jóvenes han estado aprendiendo en este retiro. Que nuestros encuentros con el Señor no nos van a durar toda la semana, tienen que ser diarios en la presencia del Señor. Por eso diariamente vamos a tener que venir a su presencia y comunicarle nuestras necesidades, nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, porque Él provee diariamente. Por eso proveía el maná diariamente. Por eso tenía que el pueblo del Señor ir diariamente a juntar el maná. Porque lo que el Señor quiere es una relación con Él diaria. Y que aprendamos a confiar diariamente en sus recursos y en su provisión. El preocuparnos por el mañana nos trae ansiedad. Por eso tenemos que aprender a vivir confiadamente cada día. Dios nos va a dar lo que necesitamos para hoy. Pero también te lo va a dar para mañana cuando estés en el hoy. Y también te lo va a dar para mañana. Y te lo va a dar para tu futuro. Y tú vas a poder contar las bendiciones del Señor. Pero no te preocupes por mañana. No te preocupes por hoy. Confía en el Señor. Y saben que aquí hay un principio que podemos entender, esto del confiar diariamente en el Señor, que está en Mateo capítulo 6. Versículo 33, y estoy segura que lo saben de memoria. La palabra del Señor dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, significa después, consecuente a esto, todas estas cosas les serán añadidas. Ahora, ¿qué significa esto de buscar primeramente el reino de Dios? Significa que tengo que orar todas las 24 horas del día. Significa que me la tengo que pasar en la iglesia. Significa que tengo para hablar prácticamente qué significa esto de buscar el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia implica colocar los principios del reino de Dios en mi vida diariamente. Y para eso diariamente, como recién decía, tengo que ir a tener ese encuentro con Jesús. Y muchos de nosotros queremos vivir con el encuentro que hemos tenido el domingo. Es como si por eso el Señor decía que junten el maná diariamente. Porque si ellos juntaban el maná para toda la semana, el domingo, se les iba a echar a perder. ¿Y saben qué? Nosotros necesitamos ir a Jesús diariamente. Él no quiere que tú tengas un encuentro poderoso el domingo, simplemente busques al Señor el domingo y el resto de la semana podamos vivir de ese maná del domingo, porque se echa a perder. La presencia del Señor se renueva día a día en nuestras vidas. Y buscar el reino de Dios significa eso, buscar los principios de Dios. Significa no esforzarnos nosotros en nuestras propias fuerzas, sino depender del Señor. Que tú comiences el día confiado en el Señor, no en lo que tú planeaste, no en tu agenda, porque a veces somos demasiado buenos planeando y haciendo nuestra agenda y nuestro calendario se ve tan bien, ¿no? El to-do list que tenemos para hacer. Pero confiamos en el Señor en ese to-do list o confiamos en nuestras propias fuerzas. Porque si seguimos confiando en nuestras propias fuerzas, vamos a terminar el día frustrados. Pero cuando lo invitamos a Jesús, a ese día, lo invitamos al Señor, podemos confiar en que el Señor nos va a ayudar aún en los momentos más difíciles. ¿Y saben qué? El poner al Señor primero significa también orar, significa ser generoso, significa servir, significa muchas cosas.
Pero cuando lo hacemos, entendemos que el reino del Señor viene. Cuando lo hacemos, entendemos que el Señor se ocupa de nuestras necesidades. Yo muchas veces he tenido semanas donde estoy muy preocupada, muy ansiosa. Y a veces eso nos quita el sueño. ¿Cuántos han estado ahí? Y nuestra mente trabaja de una manera increíble. Pero cuando empezamos a depositar esas cargas en el Señor, y a mí me ha pasado muchos domingos de venir quizá preocupada por cosas que vienen, por cosas que no puedo manejar. Y cuando empezamos a servir al Señor, cuando empezamos a adorar al Señor, entendemos que hay cosas que no podemos hacer. Que hay cosas que nosotros no tenemos la capacidad ni los recursos para hacerlo, pero Él sí, porque es un Dios de recursos ilimitados, porque es un Dios que nos ama, un Dios que tiene cuidado de nosotros. Y cuando nos ocupamos de su reino, sirviéndole, amándolo, adorándolo, nos damos cuenta, wow, qué alivio. Creo que uno de los chicos dijo, qué hermoso que es la presencia del Señor. Y nos olvidamos que en la presencia del Señor hay paz, que en la presencia del Señor podemos encontrar ese refugio que a veces buscamos en otros lugares. Y ese es mi tercer punto, porque Dios nos ofrece un refugio seguro. ¿Sabes que el refugio seguro no es un lugar físico? El refugio seguro de la presencia del Señor no es la iglesia. El refugio seguro no es una amistad, no es el matrimonio. El refugio seguro es la presencia de Jesús en nuestras vidas. ¿Y sabes qué? Jesús no está fuera de nosotros. Ese refugio seguro, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, tú la tienes adentro tuyo. Tú la llevas todos los días a tu trabajo, a tu casa, en tu familia. La presencia del Señor es ese lugar seguro. A veces hemos buscado en otras cosas, hemos buscado refugiarnos en personas, hemos buscado refugiarnos en hábitos, en adicciones. Cosas que nos alejan del Señor porque nos traen a lo mejor un placer momentáneo, una paz momentánea. Pero ¿saben qué? Jesús, la presencia del Señor, Cristo viviendo en nosotros, es ese refugio seguro. Y a veces estamos tratando de buscar esa satisfacción y esa paz cuando la tenemos dentro nuestro. Así que el lugar seguro es Cristo, pero también es su reino. Y su reino viene a nuestros hogares, viene a nuestras vidas cuando nosotros comenzamos a vivir bajo sus preceptos. Filipenses, este versículo en Filipenses capítulo 4 me impacta porque si tú eres estudioso de la palabra del Señor, sabes que este libro fue escrito por Pablo desde la cárcel. Pablo no estaba en un lugar seguro, bueno, estaría seguro bajo rejas, pero no estaba en un buen lugar, no estaba en un buen momento, no estaba disfrutando la vida, no estaba escribiendo desde la isla de Puerto Rico, bajo el sol, en la playa, disfrutando el verano. No. Estaba en la cárcel. Y desde la cárcel él escribe esto a la iglesia porque él había entendido que no importa en qué circunstancia estás, no importa lo que estás viviendo, tú puedes tener un refugio seguro en Cristo. Y dice, no se inquieten por nada. Más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Qué tremendo que Pablo nos dice eso. No se inquieten, no se preocupen por nada, sino que presenten esas inquietudes, esas preocupaciones al Señor en oración. Y como dice mi esposo, a veces nos preocupamos por todo y no oramos por nada. ¿Qué tal si empezamos a entrenar nuestra alma? Empezar a entrenar nuestro espíritu, de cada vez que surge una preocupación, de cada vez que surge una ansiedad, llevarla al Señor en oración. Porque es cierto, no podemos negar que esas emociones están. No podemos negar de que nos sentimos ansiosos, que nos sentimos preocupados, pero tenemos que entrenar esas emociones y llevarlas al Señor en oración. Y te puedo asegurar que cuando tú oras con esas peticiones, tú sales de ese lugar secreto de otra manera. Las circunstancias siguen siendo quizá las mismas, pero tú sales de ese tiempo de oración confiando que Jesús se encarga de nuestras circunstancias.
Mateo 6:34 dice, por lo tanto, no se preocupen por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Y parece como que Jesús es un despreocupado, que cómo no me voy a preocupar, porque a veces hasta buscamos preocuparnos, no sé ustedes, pero parece como que si no nos preocupamos, no somos responsables. Y el Señor nos está diciendo que seamos responsables, pero que aprendamos a entregarle al Señor nuestras ansiedades. Y quiero terminar este mensaje con algo que dijo Pablo en 2 Corintios, capítulo 4, versículos 7 y 9. Dice, pero tenemos este tesoro, y este tesoro es Jesús. Este tesoro es la paz de la presencia del Señor. Dice, tenemos este tesoro en vasijas de barro. A ver, toca tu vasija de barro. Es tu persona. Somos vasijas de barro. Se rompen, imperfectas. Pero el tesoro que tenemos dentro nuestro, que es la presencia del Señor, dice que está en esta vasija de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Nos vemos perplejos, preocupados, pero no desesperados. Nos vemos perseguidos, pero no abandonados. Nos vemos a veces derribados, pero no destruidos. Y esa es la iglesia de Jesucristo. La iglesia del Señor no está ajena a los problemas, a las circunstancias. Tú y yo no estamos ajenos a eso. Si alguien te dijo que cuando conocieras a Jesús, tus problemas se iban a acabar, sorry, te mintieron. Las circunstancias siguen siendo las mismas. Las tribulaciones, los problemas. Pero qué hermoso que tenemos ese tesoro que es Jesús. Ese tesoro que nos llena de su paz. Ese tesoro que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo puede ser que hay cristianos que están pasando por crisis tan grandes y tienen paz en su corazón? Porque en Jesús podemos encontrar esa paz. En Jesús podemos llevar una vida sin preocupaciones. Iglesia, ponte de pie, vamos a orar. Dice Romanos 8:38, porque estoy convencido de que ni la vida, ni la muerte, ni las circunstancias, ni los problemas, ni los desafíos que tú tienes a diario, ni las crisis económicas, ni las crisis en tu matrimonio, ni el futuro de tus hijos, ni ninguna cosa creada puede separarnos de ese amor de Dios, de esa paz del Señor, de esa presencia que puede ayudarte a vivir sin preocupaciones. Iglesia, vamos a orar y vamos a animarnos en la oración, porque sabes que en la oración es donde podemos entregar esas cargas al Señor. La oración entrena nuestra alma y convierte esa preocupación en confianza en el Señor. Cuando tú oras, cuando yo oro, Dios no necesita escucharnos, Dios ya sabe cuál es el problema que tenemos. Pero la oración lo que nos ayuda es a nosotros entregarle esas preocupaciones a Él y comenzar a confiar en Él. Así que yo quiero animarte a que esta semana puedas poner en práctica esto. Que comiences a orar por esas cosas que te preocupan. Que comiences a practicar la oración diariamente. Que comiences a practicar el confiar en el Señor por el día de hoy. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Señor, yo te pido, Señor, en esta hora que tu presencia venga a este lugar, Señor. Señor, primero queremos pedirte perdón por nuestros pecados, Señor. Perdón porque hemos tenido ansiedades, hemos estado preocupados y muchas veces esas preocupaciones han mostrado nuestra falta de fe y confianza en ti, Señor. Señor, yo te pido perdón por mis ansiedades, Señor. Señor, te pido perdón y te pido, Señor, que me ayudes cada día a poder confiar en ese Dios poderoso que toma control de cada circunstancia, Señor. Queremos en esta hora entregarte nuestras ansiedades, Señor. Iglesia, toma un minuto para orar por esas cosas que te preocupan. Y quiero animarte a que cada día puedas empezar el día tomando quizás 5 minutos para poder
entregarle esas preocupaciones a Él. Si tú comienzas el día de esa manera, si tú buscas al Señor en primer lugar, si tú buscas el reino del Señor en oración y le entregas esas ansiedades al Señor, te voy a asegurar que tu día va a ser mucho más diferente. Las circunstancias van a ser las mismas, pero tu corazón va a estar en paz. Porque ¿saben qué? Cuando nosotros entregamos eso al Señor, Él se encarga de nuestras circunstancias. Señor, queremos hoy entregarte esas ansiedades. Levanta tu mano si esta palabra ha sido para ti, si necesitas entregarle esas preocupaciones al Señor. Señor, hoy mira estas manos, Jesús. Señor, tú estás mirando, Señor, y es como ese día en el Sermón del Monte. Tú estás hablando a nuestros corazones y diciéndonos: hijos, hijas mías, no se preocupen por nada. Yo tengo cuidado de ti. Si tengo cuidado de las aves, ¿cómo no cuidaré de ti? Si yo di mi vida por ti, dice Jesús, ¿cómo no cuidaré por ti de cada necesidad que tú tienes? Solo quiero que aprendas a confiar. Solo quiero que aprendas a entregarme tus ansiedades, dice el Señor. Entrégame tus preocupaciones. Entrégame aquello que te está quitando el sueño. Entrégame aquello que está tomando control de tu mente. Entrégame, dice Jesús, esa ansiedad en tu corazón que ni siquiera sabes ponerle nombre. Entrégamelo. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Hijo, hija, yo me encargaré de tus necesidades, dice el Señor. Yo proveeré diariamente. Cada día tiene su propio afán. Yo lo único que te pido, dice Jesús, es que me busques diariamente, es que busques mi reino en primer lugar y todo lo demás vendrá por añadidura. Señor, gracias por esta palabra, gracias por animarnos a confiar en ti, Señor. Y queremos salir de este lugar, Señor, en tu presencia. Yo bendigo a tu iglesia, bendigo a tus hijos, Señor. Señor, enséñanos a confiar en ti diariamente, Señor. Hoy queremos que empezar a caminar este camino de vivir sin preocupaciones, Señor. Queremos orar en el nombre de Jesús y lo hacemos, Señor, con alegría. Amén y amén.